Cuando nosotros como pueblo, como iglesia, venimos a la casa de Dios, que es columna y que es baluarte de la verdad, que es casa de oración, que es puerta del cielo. ¿Usted sabe por qué el diablo no quiere que usted venga a la iglesia? ¿Usted sabe por qué el enemigo no quiere? Porque él sabe que esto es casa de Dios. Porque él sabe que esto es puerta del cielo. Porque él sabe que esto es casa de oración. Por eso el diablo no quiere que tú vengas a la casa de Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, estás cerca de Dios. Está en su casa. Está en su casa donde está la bendición. ¿Sabe algo? Yo meditaba profundamente en nosotros y meditaba en lo secular. Mis hermanos, no somos buenos. No somos buenos. Todos los que estamos aquí que trabajamos, hay un horario para entrar. Hay un horario para usted entrar. Se presentan ciertas circunstancias. Quizá un día usted llegará tarde al trabajo. Hay quienes tienen récord de llegar temprano a su trabajo. Récord. Que si comienzan a las 9, ya están a las 8:10, 8:15. Cuando están a las 8:30, están tarde para ellos. Pero hay otros que tienen récord negativo, que llegan siempre tarde. Y a eso le llaman un verbal warning primero, después le dan un reading warning y después indefinite suspension. Let's get out of here. We don't need you anymore. Pending company decision, dicen por ahí. That's super fino. Eso está en la decisión de la compañía. Y cuando las compañías lleguen y miran el récord, observa y dicen, we tried many times, we couldn't make anything. Porque tú no hiciste nada. ¿Qué se hace? Que te votan indefinidamente. Y muchas veces ni derecho a colecta te dan. Eso hace el hombre. Nosotros, el Señor, hemos puesto ciertos límites, ciertas horas, y no nos gusta cumplir con ella porque como el que nos ha llamado parece que no paga bueno. ¿Usted sabe quién paga bueno? El que se murió, el que partió de esta tierra. Todo el que parte de esta tierra sabe lo que se llama el precio de la salvación. El que está perdido dice, wow, tantas veces que me presentaron y yo nunca le di importancia. Si no, demos la vuelta por Lucas capítulo 16, donde el Señor narra una parábola que es basado, siempre la parábola está basada en algo histórico, para que entienda. Nunca es un cuento, un mito, un cuento de hada, sino más bien es algo basado en algo que ha sucedido en la vida real. El rico nunca le dio importancia a lo más importante. El pobre, el paupérrimo, podríamos decir, de Lázaro, sí le dio importancia a lo más importante. Y dice por ahí, en un adagio en el mundo, que el que ríe último, pero también dice la palabra que el fin del negocio es mucho más importante que el principio. Es decir, que nosotros debemos de entender que cuando nosotros le damos la importancia a lo importante es porque tú tienes valor a quien tú le das importancia. Y lo que tú le das importancia, tú estás acumulando una bendición tan grande que hubo alguien que dijo cosas que ojos no vieron, ni han venido al oído, ni han escuchado, y ni han venido a la imaginación de hombre. Son las cosas que el Dios eterno ha preparado para aquellos que le temen y que guardan sus mandamientos. Oye, hubo una nación dentro de las potencias mundiales que en la década de los 70, explorando el espacio y explorando también la tierra, el Señor le permitió ver los dos extremos. ¿Por qué le permitió a esa nación ver el extremo de lo que existe más allá de las estrellas? Ellos eran ateos o son ateos, niegan la existencia de Dios. Al negar la existencia de Dios, Dios le permite a ellos ver una constelación tan hermosa allá, más allá de las estrellas, que ellos solamente dijeron,
¿qué es el hombre para que medite en él? Y sin darse cuenta comenzaron a citar uno de los salmos. Oye, uno de los salmos. Uno comienza a meditar y no se da cuenta de la bendición tan grande, y muchas veces por la sinvergüenzada de uno. A veces nosotros no le damos importancia a lo que tiene importancia. Vamos a ver lo que tenemos para hoy. Vamos a ver qué el Señor nos tiene en este día. ¿Quiere gloria? ¿Quiere gloria? Dice la pregunta. Sed manso y humilde. ¿Quiere gloria? You want glory? You want glory? Be humble. Be humble. Tiene que ser manso y ser humilde. Porque si no, no se puede llegar. Y lo hermoso de esto es que cuando el Señor venga y yo digo, ¿quiere gloria? Dice el Señor, y yo le digo, el Señor me pregunta así. No le pregunta a Jonathan, ¿tú quieres gloria? No, es a mí que me está preguntando. Olvídate que Jonathan, que sea sepulcro, que sea lo que sea. Es cada uno individual que tenemos que darle cuenta. Esto es lo lindo de este negocito. Que aquí hay que darle cuenta a todo el mundo igual. Esto no es de que no, porque tú eres el pastor, que yo estaba cerca del pastor, que yo era hija del pastor, que yo era el esposa del pastor, que yo era primo del pastor. Olvídate de eso. Si seguiste al pastor, te lleva la D, pero la minúscula, no la mayúscula. No te tratan, porque si tú sigues al pastor, el pastor como hombre te puede fallar y te puede fallar. Pero el que yo te estoy presentando, ese nunca te va a fallar. Ese nunca te va a fallar. Cuando tú sigues a Cristo, tú tienes que seguir sus pisadas y tú tienes que imitarlo a Él en todo. La palabra del Señor nos enseña que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que nosotros encontremos descanso para nuestras almas. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? ¿Qué es mansedumbre? Van dentro del mismo contexto. Se dice que la humildad es la ausencia de lo que es la soberbia. Y cuando uno es humilde, una persona que reconoce cuando necesita ayuda, reconoce sus facultades, sus virtudes, en otra palabra, sabe sus limitaciones y sabe cuando necesita a alguien que le dé la mano. Dice que uno de los sinónimos de humildad es la prudencia, la educación. Es una persona que camina con modestia. La mansedumbre, una persona mansa, una persona dócil, una persona frágil, una persona fácil de tratar, una persona que su carácter, su actitud, como le dicen en el inglés, lo tiene siempre dispuesto a ser maleable, a moverse y tener un espíritu siempre afable. Eso es humildad, eso es mansedumbre. Vamos a ver. Si por favor me buscan, oye, me está desarmando la Biblia, ¿qué problema es este? Vamos a ver qué nos dice Mateo 21, verso 1 hasta el verso 11. Mateo 21, verso 1 hasta el verso 11. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I couldn't hear. That was too low. Eso fue demasiado bajito. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el hermano Damaso lo habló bien grande. Amén, por si acaso, para compensar a aquello lo dijeron bajito. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, por favor. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor la necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. No cometieron argumentos. No, vaya, lo mandaron, haga lo que el Señor le manda. Dice, y trajeron al asna, o el asna y el pollino.
y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y el verso 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a darlo ahí por el momento. Nosotros muchas veces predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, pero no nos parecemos a Cristo. No entendemos el principio como Cristo caminó. Cuando los tiempos pasados, una persona aquí en Occidente, el que se monta un burro o un pequeño asno, un pollino de asno, un animal de eso de carga, un animal que solamente sirve para cargar, se mira como de una manera como que esa persona no tiene clase, lo que solamente piensa en trabajo, lo que solamente piensa es en carga y en esas cosas. En el Oriente es diferente. El caballo no se mira, en los tiempos pasados, los caballos se miraban, aquí se miran como qué clase, usted entiende, de esos caballos paso fino y de personas adineradas. Pero en Oriente es diferente. El caballo es una tipología de guerra. El muslo o el asno una tipología de mansedumbre y de paz. Cristo entró triunfalmente un 9 del mes Nisan para que se cumpliese todo lo dicho en el profeta, la famosa 69 semanas de Daniel, que después le explicaré eso con lujo de detalle. Y cuando el Señor habla, ni una tilde, ni una jota de lo que Él habla se debe de cumplir. Nada cae a tierra. Cuando Dios habla, todo se debe cumplir. Observamos un punto importante. Cuando Jesús llega, Él llega en un pollino de asno que nadie lo había montado. Lo de Dios no puede ser usado. Y no sé si tú me entiendes. Lo de Dios tiene que ser genuino, tiene que ser puro. En los tiempos pasados, tanto en Deuteronomio como en Número, Deuteronomio 21:3 y en Número 19:2, nos enseña que cuando se sacrificaba un tipo de animal llamado la vaca alazana, era un animal que nunca hubo yugo en ellos, y se sacrificaba para darle una ofrenda especial al Señor, una ofrenda pura, una ofrenda llena de santidad. En otra palabra, había sido apartada exclusivamente para ese propósito. Jesús llega como esa ofrenda, desafiando todos los pronósticos, desafiando todas las adversidades, desafiando todos los problemas, sin tener miedo bajo ninguna circunstancia, lleno de coraje, sin miedo, mis hermanos. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba una multitud, que lo iban a levantar, que lo iban a halagar al principio, pero que cuando la realidad llegara, lo iban a negar e inclusive lo iban a crucificar. En una ocasión dijeron los fariseos: impídeselo, maestro, que digan Hosanna. La palabra Hosanna significa sálvanos hoy, citando al Salmo 118, creo que el verso 25, el verso 26. Y lo citó, el escritor lo cita completo. Por ello, cuando tú predicas, no te pongas a hablar cosas que no son la palabra de Dios. Hay que predicar lo que dice la palabra. Usted observa, y todo lo que Jesucristo habló, lo hablaba conforme a la palabra. Cuando usted le estudia, la escudriña, te da cuenta que todo lo que un predicador de Dios habla, lo habla asentado, cimentado, conforme a lo que enseña la inerrante palabra del Señor. Cuando Cristo entra,
que desafía todos los pronósticos. Observa la conclusión. Observa cuando la conversación termina, después que Cristo hace el milagro de los milagros. Observa que Jesús toma a Lázaro y lo resucita en el capítulo 11 del libro de Juan. Y en el 12 ya él no se presenta más públicamente. Comienza a hacer reuniones con sus discípulos y comienza a hacer los preparativos para él venir a pagar el precio o al objetivo por la cual él vino a esta tierra. ¿Qué determinaron las autoridades? Determinaron que iban a matarlo porque todo el pueblo iba atrás de Jesús. Mi hermano, era otra cosa. Dios hecho hombre aquí en la tierra, eso era otra cosa. Eso no era cualquier cosa. Usted sabe lo que es un hombre haber muerto y al cuarto día decirle, llegar a la casa y el hombre ya que hiede. Se dice científicamente que cuando el cuerpo muere, al instante comienzan a morirse las células y comienzan a producir hedor. ¿Cuántos días tenía Lázaro? Tenía 4 días. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 1? Porque Jesús determina resucitarlo al 4.º día. Que el alma estaba alrededor del ya fallecido por 3 días. Y Jesús espera 4. Para que no haya duda de que fue el poder de Dios que le dijo, Lázaro, sal fuera. Fue el poder de Dios que le dijo, Lázaro, sal fuera. Eso le ocasionó a Jesús ya la conclusión de que los líderes religiosos dijeron, hay que matarlo, porque si no lo matamos, esto se acabó. Se acabó el judaísmo, se acabó esta religión, se acabó esta institución, se acabó esta cogioca que nosotros tenemos, se acabó la paca para nosotros. ¿Y por qué dijeron vamos a crucificarlo? Y no vamos a apedrearlo, conforme a como enseñaba la ley, porque cuando usted era hombre y se hacía igual a Dios, había que apedrearlo. Pero terminaron crucificarlo. Fue un hecho macabro de parte de Anás y de Caifás y de las demás autoridades. Porque ellos dijeron, si lo crucificamos, es la muerte más vil que hay y nadie va a seguir un hombre que se determine que lo hayan crucificado en el madero, porque una persona que lo crucifiquen no puede tener seguidores porque era un delincuente. Y nadie va a seguir un delincuente. Ninguna sociedad noble, ninguna sociedad de altura, ninguna persona con educación va a seguir un delincuente. Si lo crucificamos, nadie lo va a seguir. Pero ellos no sabían que ese pensamiento iba conforme a lo que ya estaba escrito. Bendito sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey, iglesia. El segundo punto que observamos aquí es que Jesús, cuando usted decide servirle, Jesús o le da todo o le da nada. Cuando tú decides seguir a Jesús, o todo o nada. O sea, vamos a ver qué nos dice el verso 1 para ir un poco sistemático. Dame el 2. Diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. El verso 3 nos dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús fue bien franco. Jesús no tiene tapujos. Y del mismo modo, Jesús quiere que nosotros tengamos franqueza con Él. A veces Dios nos manda algo y nosotros comenzamos a cuestionar. Y queremos entender todo lo que Dios dice. Y queremos entender para hacer algo. Quiero decirte que cuando tú te acercas a Dios, tienes que acercarte con la palabra fe, no con la palabra entendimiento. El entendimiento se va formando conforme a cómo tú te vas alimentando. Y lo que tú no entiendes ahora, ¿cuándo lo vas a entender? ¿Ayer? No, después.
Después, como un adverbio de tiempo, después no es ahora, es después. Es importante entender que aún Jesús, cuando vino a esta tierra, aún siendo Dios, dice la palabra que Él fue aprendiendo. En otra palabra, Él no nació con todo, sabiéndolo todo. Como hombre, dice que por lo que Él padeció aprendió la obediencia. Y me explico. Jesús nunca hubiera estado sujeto o estaba sujeto a un estuche limitado. Lo de Jesús, Él era gloria, Él era Dios hecho hombre, Él era Dios. Como Dios, Dios nunca estuvo sujeto a un estuche que podía pecar. Nunca estuvo sujeto a un estuche que podía tener limitaciones. Nunca estuvo sujeto a un estuche en el cual tenía que limitarse al tiempo crono. En otra palabra, al crono que fundaron los griegos, sino que estaba siempre sujeto al tiempo Cairo, que no estaba sujeto a ningún tiempo de hombre, que no, oye, no se envejecía, no le daba hambre, porque Él era Dios hecho hombre. Como Dios, debo decir, el Dios espíritu, pero como Dios hecho hombre, tenía que limitarse a las leyes físicas, que son 3. Y me explico. El estado del hombre aquí en la tierra son 3 posiciones que puede tener. Una es como ustedes están sentados, otra es como yo estoy parado, y otra es cuando un niño, no sé si hay un niño durmiendo por ahí, acostado. Jesús nunca estuvo limitado a esas 3 posiciones físicas. Él podía estar en todos los lugares como Dios, pero como hombre no. Por lo que Él padeció, Él fue aprendiendo la obediencia. No sé si me doy a entender. Parece que no estamos aquí. Es decir, que cuando nosotros no entendemos algo, deje el tiempo que hable, porque el mejor amigo de la verdad es el tiempo. El tiempo te va determinando las cosas. El tiempo te va diciendo las cosas. Cuando, por ejemplo, hay personas que han sido determinadas con una enfermedad incurable y se puede ver nuevo, pero el tiempo va determinando que hay algo que te va a caer comiendo, que te va destruyendo los órganos, e internamente tú te vas desmoliendo y te vas debilitando hasta que te vence la enfermedad. El tiempo determina. Pero tú, no importa que te destruyan el cuerpo, si el alma no te la pueden destruir. Nosotros observamos que cuando Jesús entra con franqueza y con la identificación de quién es Él. ¿Cómo Él entra, por ejemplo, al templo después que a Él le hacen todos los bríos y todas las cosas que le hacen? ¿Qué hace Él en el templo? ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué hace Él en el templo? ¿Qué encontró Él en el templo? Encontró una sinvergüenza bastante grande. Para que se cumpliese otra profecía, lo que dijo Jeremías. Dice, mientras Isaías dice que es casa de Dios y es puerta del cielo, Jeremías dice, le hicieron cueva de ladrones. Cueva de ladrones. A veces hay cosas que tú no le entiendes. Pero para evitar que la iglesia sea una cueva de ladrones, hay que muchas veces poner muchas cosas en orden. Y a veces uno quiere hacer cosas que se ven bonitas, pero hay quienes le dan la mano y cogen el pie, cogen el traje, cogen el alma, hasta el espíritu se lo llevan. Todo el mundo. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Pero Jesús fue, y él fue franco. Él se identificó como Él era. Y dice, aquí sigue diciendo el Señor. Dice, y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos. ¿Y qué le hizo? En el término pasado, lo sanó. No es que sanó a algunos, sino que lo sanó a todos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David. ¿Qué le sucedió? Qué desgracia esta, me perdiste la palabra. Qué problema. Que cuando uno quiere hacer las cosas bien, otros se molestan. Que cuando la gloria de Dios está sobre uno, otros se molestan. Aquí Dios lo que está haciendo es favores, sanando gente. Entonces, porque le están diciendo sana, sálvanos hoy, maestro, sálvanos hoy, lo que querían decir. Hosanna, sálvanos hoy. Que se usaba cuando alguien estaba atacando, Señor, Hosanna,
tienen esa palabrita, ya téngala bien. Te están en peligro. Hosanna, sálvanos hoy, mi maestro. Sálvame, Jesús. Ya usted la tienen bien, la tienen a nivel, una palabrita fina ya en el hebreo. Jesús comienzan a orarlo. E inclusive, dice ahí, déjamelo ahí mismo, dice en Lucas 19, 38 al 39, dice, maestro, reprende a tus discípulos. Oye, porque le estaban diciendo eso, decían los fariseos, reprende a aquellos que te digan eso. Y mira cómo contesta el Señor, el verso 16, observa cómo él dice. Y le dijo, oye, los que estos dicen, Jesús les dijo, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Citando palabra de Dios. Es palabra de Dios lo que él está citando. Lo que él dijo allí en el Viejo Testamento lo sigue citando. Allá en el libro de los Salmos se está citando cuando dice que en la boca de los que maman, él fundó lo que llama la alabanza. Él puso la alabanza. Por ello es que usted, una alabanza genuina, es cuando usted viene y viene concentrado para Dios. Usted observa a un niño está alrededor suyo. Tú lo ves que muchas veces miran y como que se concentra en su papá, se concentra en su mamá. Y está alrededor y vuelve y se concentra en su mamá. Y vuelve y se concentra en sus padres. Así somos nosotros y debemos de ser nosotros. Que venimos y aunque miremos para los lados, siempre vengamos a concentrarnos a quien vinimos a adorar. Vamos a ver qué nos dice el verso 17. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Dice más adelante en el verso 23 dice, hay dos formas que Jesús purificó este templo. El templo en el cual él comienza el ministerio. 2 veces él purifica el templo. La primera vez lo registra el libro de Juan en el capítulo 2. Y la segunda vez lo encontramos aquí, también lo encontramos en Marcos y en Lucas. En Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan capítulo 12. Encontramos la purificación o este enfrentamiento. En la primera le hicieron a Jesús una pregunta. La exigencia de que querían ver señal del cielo. En la segunda, le hacen la segunda pregunta. Que con qué autoridad él hacía esas cosas. 2 cosas diferentes. La primera, el Señor le da una respuesta diferente a la respuesta que le da la segunda. La primera respuesta que le dice es, ¿qué le dice Jesús? ¿Ustedes quieren señal? ¿Ustedes quieren señal? No le vamos a dar señal, sino la señal de que este templo va a ser destruido y al tercer día será reconstruido. Mi hermano, ese templo que tenía 40 años, que el Herodes lo había reconstruido, porque Herodes había hecho una obra de arte. Y cuando Herodes, Felipe I, el nombre original, este Herodes era una obra de arte, una belleza que existía en la antigüedad. Y era como de manera el Dios de los judíos. Y ellos amaban ese templo. Dice, ¿cómo es esto? Dice, Herodes duró 40 años construyendo este templo y tú vienes a decir que en 2 días, que al tercer día, en 2 días tú lo vas a destruir y al tercer día listo, se acabó. Y hace el escritor, dice, hablaba del templo de su cuerpo. El lenguaje del Señor muchas veces no lo entendemos. Con una mente carnal o sensual no se puede entender. Pero la segunda pregunta que le hacen, él no le contesta con respuesta, sino le hace una contrapregunta. ¿Con qué autoridad tú haces esas cosas? Le dijeron los fariseos y los escribas y también las autoridades judías. Y Jesús le dijo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Si me contestan esa pregunta, entonces yo le contesto la pregunta que ustedes me hicieron a mí. Y ya usted sabe la respuesta que el Señor da. Usted entiende la respuesta. Que Jesús es claro en lo que él habla. Jesús no se queda. Es importante. Ahora hay que ver la actitud.
cómo Jesús hace esto. Observe, estamos hablando de humildad. La humildad y la mansedumbre no está decodificado, está divorciado de usted hablar verdades, pero todo el tiempo va conforme aún el metal de voz que usted usa, la actitud, el hábito que usted use, y también su espíritu como esté, su espíritu que sea un espíritu todo el tiempo afable, que se vea que usted es dueño de sí mismo, que se vea que usted no es una persona que es dominada por la circunstancia, sino que usted domina la circunstancia. ¿Me doy a entender? No sé si una ocasión le dije a ustedes que había un grupo de estudiantes que estaban preparando una tesis. Y la tesis, estaban los estudiantes, muchos de ellos, casi todos, estaban turbados, estaban nerviosos, estaban un poco fuera de sí. Y le dijo, y uno de ellos estaba tranquilo, y alguien le preguntó, el psicólogo dijo, ¿por qué ustedes todos están turbados y ese no está turbado? Y el psicólogo le responde y dice, porque él no se dejó dominar de la circunstancia, sino porque él dominó a la circunstancia. Hay quienes la circunstancia lo domina, y cuando usted se deja dominar de la circunstancia, usted es una persona que no mantiene su cordura y pierde el derecho, porque el derecho se pierde cuando usted no sabe reclamarlo. No estamos aquí, ¿verdad? Estamos un poco lejos, pero si nosotros observamos cómo el Señor sigue diciendo en Mateo, el tercer punto que encontramos es que muestra su invitación. Oye, muestra su invitación. Jesús, cuando llega en Mateo 21, una vez más, cuando Jesús llega, Jesús muestra e invita lo que nosotros debemos de ser. Mateo 21, observa Mateo 21, el verso 4. Vamos a ver si me lo pone, por favor, para seguir, y ya me quedan unos 15 a 20 minutos o más de ahí. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Qué fue lo que el profeta dijo? El verso 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti como. ¿Cómo que viene? No como un dragón, no montado en un caballo, figureando y haciendo show up, como hizo el americano, cosas finitas, fantameo. No, sino que vino tranquilo, como dicen por ahí, low profile, de bajo perfil, sin tratar de reclamar su derecho, sino más bien cumpliendo como debe de cumplir. En la antigüedad, los reyes entraban montados en un pollino de asno. Entraban. Si nosotros observamos a un hombre llamado Jehú, que no era bueno, que era un demonio a caballo, era malo, no era ese. Cuando la palabra de Dios no se cumplía, él la hacía cumplir a la fuerza. Sí, así dice Jehová. Ve, en tal tiempo hay que arrancar la cabeza a fulano. ¿Qué tiempo? De que mañana no es ahora que yo voy y le arranco la cabeza. Él le arrancaba la cabeza tan pronto él tuviera lo que hay de parte de Dios, se comía vivo a todo el mundo. En una ocasión le salió aquella que llevó la idolatría a Israel, llamada Jezabel. Y cuando le sale al encuentro, Jezabel era una mujer que estaba acostumbrada a encantar a los hombres con su belleza, con sus encantos. Y ella sabía muy bien sus facultades físicas y sabía muy bien sus habilidades que tenía. Y tomaba sus encantos y lo usaba para seducir a los hombres de Dios. Trató de seducir a Elías. ¿Qué hizo Elías? Patica, ¿para qué te tengo? Y se mandó. Pero a Jehú, como era un hombre sanguinario, ella llegó y se puso su antimonio. En otra palabra, se arregló bien el pelo, se arregló bien y se maquilló bien, porque de eso era que ella vivía. E inclusive somos tan buenos que ya hemos tomado esta una doctrina que el antimonio. Señor, esa mujer hizo para seducir a ese hombre. No significa que porque usted se arregle y eso es malo. Usted no puede tomar algo como doctrina porque una malvada coge una posesión para tratar de destruir a un hombre que está haciendo lo que Dios le dice que debe de hacer. Cuando está en una ventana y le dice a Jehú que baje, ¿qué dice? ¿Qué hizo Jehú? Lo está tratando, dice,
dile a esa palabra te dura, pero está en la palabra. A esa perra, tírenla para abajo. Y la lanzaron de la altura donde estaba y cayó explotada. Y conforme a lo que dice la palabra, no fue la palabra de Jehová que cayó a tierra, fue ella que cayó a tierra, porque dice la Biblia que Elías Tisbita le dijo a ella, los perros comerán tu cuerpo. Y se cumplió literalmente eso. Cuando Dios habla hay que tener cuidado, porque lo que Dios habló es un asunto muy serio. No se trata de sentarse en un trono. Es decir, Jesús te da la invitación, pero no se trata de que tú te sientes solamente. Cuando nosotros pretendemos sentarnos en un lugar, mira como dice aquí, sino ser rey de los corazones. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que Él se sienta solamente aquí. Esto tipifica el trono de Dios, sino más bien Él quiere sentarse en el corazón tuyo y en el mío. No es suficiente. Cuando Él se siente en tu corazón, impera la mansedumbre e impera la humildad. La definición de humildad dentro del contexto ya que me da la palabra, conforme a lo que dice el libro de Filipenses, que nosotros debemos de sentirnos cómodos con los bienes y dones que Dios nos da a nosotros, pero también debemos de sentirnos cómodos con los dones y bienes que Dios le da a otro. Si Dios le dio belleza a Juanita, siéntete cómoda tú con la belleza que tiene Juanita y no la envidie. Si Dios le da belleza a Pedrito, siéntete cómodo tú con la belleza que le dio a Menganito y no te ponga a envidiar la belleza de Menganito. Tú tienes que sentirte cómodo. Si tú quisiste ser alto de quizás 6'2", 6'3" y una figura esbelta y no la tuviste, dale gracias a Dios por el tamaño que te dio y se acabó. Porque Dios sabe por qué te lo dio. Porque quizás tú estás pasando por un lugar donde hay un tiroteo. Y si tú tuvieras 6 pies, solamente porque tú tienes 5'8", la bala te pasó por encima. Si hubieras tenido 6 pies, te den la misma cabeza y te mueres. Parece que no estamos entendiendo. Dice que Jesús entró humildemente en Jerusalén. Y fue cuando Él entró humildemente a Jerusalén, Él reclamó su posición y mira cómo lo hizo, limpiando el templo. Jerusalén, ¿quién es Jerusalén para Jesús? ¿Qué dice Mateo 5:35? Que Jerusalén es la ciudad del rey. Y Él entró a su ciudad. A los suyos vino, no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la prerrogativa, les dio el derecho, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Y da una explicación bastante hermosa, los cuales no son engendrados por fertilización in vitro en estos tiempos, por sangre, por voluntad de varón, por voluntad de nadie, sino voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios por creación, sí. ¿Hay hijos de Dios por elección? Sí. ¿Hay hijos de Dios de naturaleza? Sí. Pero hay hijos de Dios por adopción, que esos somos nosotros. Hijos de Dios por adopción eres tú y soy yo. Los que van al cielo son los hijos de Dios por adopción. Porque Jesucristo es el único hijo de Dios por naturaleza. Israel por elección y los ángeles por creación. Igual que todo el mundo por creación. Hay que tener algo bien definido porque la Biblia nos enseña que Dios es el Padre de toda la creación y no podemos decir que Él no es Padre de todo el mundo. Porque entonces negamos ese otro lado. Hay que mirar el entero desde un punto de vista que se pueda cubrir completo, no de un solo lado. Porque si lo miramos de un solo lado, entonces decimos que estamos mal. Cuando alguien nos refuta una verdad que no se puede refutar, somos hijos de Dios por creación todos, pero no son todos hijos de Dios por adopción.
Para ser hijo de Dios por oración hay que recibir a Cristo como Salvador y como Señor. Y hay que mantenerse conforme a como le enseña. Hay que mantenerse conforme a la capacidad que Él nos dice que debemos caminar. Hay que mantenerse conforme a la unidad, a la humildad que Él nos dice que debemos caminar. A la mansedumbre que nos dice que debemos caminar. La mansedumbre y humildad son dos palabras que cubren demasiado ámbito. La humildad es algo que nos enseña a nosotros que debemos mantener la templanza, que debemos mantener la posición siempre manso, siempre dócil, siempre con un carácter, un espíritu afable y un ornato santo. Eso es humildad. Siempre reconocer que no somos suficientes. Siempre reconocer que el único suficiente que se llama es Jesús. Y que cuando Jesús entra, entonces Él, lo que nos falta, Él lo completa. Porque Él lo llena todo en todo. Se debe tener cuidado de entender el verdadero sentido de este gesto. En Occidente, aquí ya yo lo expliqué, esta corriente, un rey entrara en su ciudad, en otra palabra, cuando el hombre entraba, como entró Jesús en ese asno, pollino de asno, le estaba diciendo a la sociedad, estoy cumpliendo lo que dijo el profeta ya. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? En lo que es Zacarías 9, verso 9, dice aquí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cumpliéndose literalmente lo que Jesús había determinado. Al nosotros observar que no es suficiente que Dios entre a nuestro palacio, sino más bien que entre a nuestro corazón. Hay quienes dicen que Jesús está en su casa, pero no está en su corazón. Hay quienes dicen que Jesús está en su negocio, pero no está en su corazón. Hay quienes dicen que Jesús está en su iglesia, pero no está en el corazón de aquellos que componen la iglesia. Hay quienes dicen que Jesús está en su negocio, pero Jesucristo no está en los negocios de ellos. O está en los negocios de ellos, pero no está en el corazón de ellos. Tenemos a Jesucristo para ser bendecidos. Hay principios que cuando usted no lo viola se cumplen porque se cumplen. Por ejemplo, el principio de sembrar para prosperar en lo económico. Si tú sembraste en lo que es las cosas materiales, Dios te va a bendecir, porque esos son principios que no se violan. Pero ¿qué pasa con el principio de sembrar en lo espiritual? Sembrar en lo espiritual es que tú estés entregando tu voluntad al Señor. No es suficiente con darle un simple pedacito de tu corazón al Señor. Lo que es suficiente es dárselo completo. Si nosotros nos damos cuenta, dice que en el verso 8 del capítulo 21, rapidito, que ya me queda muy poco tiempo. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. El tender el manto en el camino era lo típico que se hacía en el occidente, que cuando llegaba un rey, una persona importante, lo mismo que se hace la famosa alfombra roja en Hollywood, que camina los famosos por esa alfombra roja. A Jesús le extendieron esa alfombra. Dice, y otro cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Observa, Jesucristo es humilde. Y mira cómo el pueblo lo está glorificando. ¿Quiere gloria? Sed humilde y sed manso. ¿Quiere gloria? Sed humilde y sed manso. Es la condición. Tú quieres gloria, debes ser humilde y debes ser manso. Pero observa lo que hacen los discípulos en el verso 9, me parece. Observa lo que hacen los discípulos. Dice, la gente que iba delante y detrás iba clamando, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. El verso, déjame ver si me volaste, el verso, el 8. Perdón, donde los discípulos dicen, no, sigue caminando. Y veme al 10. Dice, cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero uno de los versículos dice que los discípulos tomaron su ropa y la tendieron y Jesús se puso sobre ella. Oye, se puso sobre ella, se sentó sobre la ropa de los discípulos. Se sentó. Estamos nosotros dispuestos a que Jesús camine sobre nosotros, a darle la voluntad, que si Él no quiere pisotear a nosotros estamos dispuestos a eso por humildad. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso?
¿Usted cree que hablar de humildad es cualquier cosa? ¿Usted cree que hablar de humildad es cualquier cosa? La humildad no consiste en que usted ande mal o bien vestido. La humildad no consiste en que usted ande con un pantalón roto, con una blusa rota. La humildad no consiste en que usted ande todo andrajoso. Eso no es humildad. Eso se llama apariencia y antihigiene. Porque la pobreza no tiene nada que ver con la suciedad. Usted puede ser pobre, pero ser honrado y ser limpio. Usted puede ser pobre, vuelvo y repito, pero ser honrado y ser limpio. Observe el sentir que hubo en Jesús. Observe el sentir que hubo en Jesús. En el libro de Filipenses, ahí voy a concluir. Observe el sentir. Ahí está la capacidad de nosotros como humildes. Si nosotros no somos humildes, tenemos que tratar de serlo. Porque el que quiere ir al cielo, tenemos que imitar a Jesús. Nosotros queremos como iglesia tener gloria, pero no de hombres, sino gloria de Dios. Queremos crecer. Queremos crecer en el espíritu, queremos crecer en número. Queremos crecer en todo. Queremos crecer en todo. Una persona que no quiera crecer, una persona que reconoce que no está mal. En otra palabra, todo el tiempo está bien. Pero la persona que quiere crecer, reconoce, hay que arreglar algunos puntos. A veces uno va y le corrige algo a los músicos para que cojan ese fuetazo ustedes. No, a los músicos para que den esto. No, el que está mal es Cristian. Porque Cristian no está haciendo el dolor. Señores, no es que haga usted lo suyo, olvídese de Cristian. Pastor, usted, sí, soy yo. Olvídese de eso de que es fulano. Y usted ve todo el tiempo, usted tiene un argumento. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, ¿qué es lo que dice? Completad mi gozo. Aquí dice el apóstol desde la cárcel, por el Espíritu Santo, dice, completad mi gozo, como dijera el mismo Dios. Complete mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, ahora el pastor ahora el todólogo, yo canto. Yo tengo que estimar a todos aquellos que están en el coro y a mi hija, a todos los que cantan, superiores a mí en ese caso. Por ahí eso es lo que dice el Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es humildad. Un humilde no anda buscando satisfacerse a sí mismo, sino trata siempre de atender la necesidad del prójimo. Siempre anda en eso. Siempre trata de que el prójimo camine en comunidad y camine y conozca lo que él conoce. Dice el verso 5, dame si estoy cayendo por donde yo quiero caer, vamos a ver. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿dónde? ¿En qué persona? Haya también este sentir que hubo también en el pastor. No, en Cristo Jesús. Dice aquí, el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué fue lo que hizo? Haciendo su obediencia ¿hasta dónde? ¿Y hasta qué tipo de muerte? ¿Muerte de qué? Lo más vil, para que se rían. A veces nosotros queremos, se están burlando de mí, ¿y qué importa? Gran cariño que le tienen por ahí a este, porque se estén burlando de él cuando se burlaron de Jesús. Donde nosotros, dice el Señor, que de la misma copa que él tomó, también nosotros debemos de tomar. Es muy fácil, muy bonito cuando ¿qué tú tienes? Bueno, Señor, yo tengo un problema en el pie, que yo no puedo caminar. Yo camino así, que parezco una K.
enderezate en el nombre de Jesús. Viene y dice, derechito. Oye, pero ¿qué es lo que tiene el hombre? Que está pagando un precio, que está molido, que no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él, que vive para Cristo. Y queremos ser usados, pero no queremos bajar la velocidad. Y estamos en high profile, ni aún los principios de aerodinámica, que son principios que cuando usted lo viola se cae el avión. En los principios de aerodinámica, de pegar en lo duro, se calcula la hora, no de vuelo, sino la veces de despegue de un avión para cambiarle la turbina o el motor. Cuando despega aquello, ¿cuántas veces? Porque ahí es que tiene que vencer la fuerza de la gravedad. Cuando el avión despega, cuando tú quieres despegar en Dios, es lo duro. Comenzaste la oración, los primeros minutos son duros, pero después que está en el aire, ya pone los principios de aerodinámica. Si son 3 turbinas, apaga 2, que con una te mantiene arriba. Lo duro es subir. Y después que tú subes, si mantienes los principios, te mantienen alta. Pero te llenaste de orgullo, para abajo va. Te llenaste de turbación, para abajo va. Los aviones no se caen por vientos contrarios que hayan. Te ve que cuando el piloto ve que sube un poquito más para arriba, para ir por encima de los problemas. Pero nosotros no. Hay un problema, mira lo que hace el hombre. El problema está aquí. Y uno le dice, pero Pedrito, mira por la derecha, mira por la izquierda o a esto. No. Mejor en vez de hacer esto, se lo pega más para el frente y se turba más. Hay un obstáculo, mira por encima de él. Es más, yo voy a dejar esto. Porque uno dice lo mismo y no lo hace. Y no pasan 10 minutos y desde que viene la primera pruebita, y tú ves que una vez va este largo y un moquerío y uno tiene que gastar muchísimo chelito comprando de esos swiper y cosas así. No, hay algunos que quieren que les den de mentoría, pero hay mentores que le ponen el mentor en los ojos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó. Vamos a ver el verso 8 para seguir candela, ya hasta el 11, para no pararse por ahí. Dice, por lo cual, pero ven acá. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sigue el Señor diciendo en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué queremos nosotros? Queremos gloria. Vamos a imitar a Jesús. Queremos humildad. Vamos a ser humildes y queremos gloria. Seamos humildes primero. Riquezas, honra y gloria son la remuneración de aquello que es humilde. Las riquezas, la honra y la gloria son la remuneración. Otra palabra, son el premio, son la paga. Yo no puedo predicarle otro evangelio que no lo que enseña la palabra. Te ves que la Biblia mía muchas veces se me van como la lepra de tanto que la uso. Tengo una ahí que tiene ya más de 25 años. Y me gusta esa porque esa fue la que le arrancó la cabeza a Goliat. Esa me gusta. Nosotros, parte de lo que es la humildad, es la perseverancia. Es la perseverancia. Es mantenerse firme a donde Dios te ha llamado. Quiero decirte, iglesia, vamos a imitar a Jesús. Si no tiene el burrito, aunque aquí se mire como una cosita que no sirve, cómprate ese burrito. ¿Tú quieres comprar ese burrito? Levante la mano que quieren comprar ese burrito. No, pero ¿y qué? Pero señor, eso es barato. Levante la mano todo. El que no tiene, yo le voy a ayudar a comprarlo. Yo le voy a dar el dinero para que lo compre. El burrito, ¿sabe cómo se compra ese burrito? Orando, leyendo la palabra y ayunando.
Ese burrito de compra así, la humildad. El que ora mucho se le tiene que ver la humildad. La oración que llega al trono de Dios tiene que regresar, porque la Biblia dice en Isaías 55, verso 11, que como bajan de los cielos la lluvia y también la nieve, bajan, y el que siembra le da su fruto, le da su pan al que come, y al que siembra le da su fruto. Así sus palabras no descienden a la tierra y retornan en vano. Como ellas bajan, así mismo ellos suben. Algo hacen. Es decir, que cuando tú oras, que sube para arriba, algo baja de allá arriba. No, yo no sé orar. ¿Cómo vas a saber orar? Y si tú no lees la palabra, vas a orar. Lee la palabra y tú vas a ver cómo sabe orar de una vez. Enséñanos a orar. Y el Señor le dio los principios de orar. Los discípulos que eran como un delincuentico que había allá en Dominicana, que cuando andaba al lado de un matón daba pecozón y galletas y hacía de todo. Hacía todos los discípulos delante del maestro porque era guapo. Pero cuando él se lo quitaron, dice, fájense ahora a ayunar, fájense a orar. Ahora que ustedes van a saber lo que se llama peinen cabello malo.